Hola chicos, bienvenidos al canal Tutorías Medicina Interna. Yo soy María Alejandra Arteaga Castaño, residente de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Recuerden, si desean apoyarnos, suscribirse y darle like a los videos. Recuerden también seguir las páginas Tutorías Medicina Interna, Urgencias UDA 911 y para los gamers SMonk. Bueno, entonces ya viendo videos que están montados de sepsis de Santi y de Andrés, podemos continuar como hacia para dónde vamos con pues esta entidad. Entonces hay personas que han dicho que a través de la historia el sepsis ha evolucionado desde primero no alertarse con nada y digamos tratar la patología como se trataba cualquier otra enfermedad. Posteriormente se plantearon unas metas que todos conocemos como las metas de Rivers, que fueron como un hito, un boom en la historia respecto al manejo de la sepsis, pero posteriormente se han dado cuenta en otros estudios que al parecer estas metas no tienen tanta utilidad. Sin embargo, cabe aclarar que cuando se hizo el estudio de Rivers, esto se difundió por el mundo, digamos, generando una cultura en el manejo del paciente con sepsis y por lo tanto, si usted hace luego estudios ya con una conciencia diferente de la gente respecto al manejo de la sepsis, probablemente el impacto va a ser diferente porque ya hay un manejo global diferente y por lo tanto pues Rivers seguirá siendo como uno de los padres en el manejo de esta entidad. Entonces en este video cortico vamos a revisar un poquito los estudios que han ido evolucionando a través de la historia respecto a la sepsis. Entonces inicialmente vamos a hablar un poco de sepsis Latinoamérica, sepsis y choque séptico, evidencia desde el 2001 hasta el 2021 lo que tenemos y las conclusiones finales. Ya el tema, la guía Surviving Sepsis de 2021 la tenemos en otro video para que lo vean quienes consideren y ya por acá es como un recuento histórico para repasar por qué tenemos ciertas conductas que se toman. Entonces en Latinoamérica tenemos que en México y Colombia hay pocos estudios, pero los que hay demuestran que más o menos el 30-40% de los pacientes que ingresan a UCI son por sepsis en Latinoamérica y en México se ha demostrado que la principal etiología es abdominal, específicamente posquirúrgicos o quirúrgicos de alguna clase. Posteriormente pulmonar, tejidos blandos, infecciones urinarias, articulares y otras. En el mundo en general, la principal etiología de sepsis es pulmonar. Entonces diferimos de esto aún en estos países y recordar que estas patologías tienen una gran morbimortalidad asociada. El paciente con sepsis tiene una mortalidad de alrededor de 20 a 50%, especificando diferencias según la edad del paciente, según comorbilidades y según el estado clínico con que llegue. El paciente en choque séptico claramente tiene un peor pronóstico que los demás. Y es una entidad que genera altos costos, por lo tanto tenemos que estar alertas porque nosotros también contribuimos a que nuestros países tengan un mejor sistema de salud, en parte disminuyendo costos innecesarios. Entonces, cuando vamos a hacer el diagnóstico, tenemos varios puntajes que se han usado en la historia. Tenemos el SIRS, el Quick SOFA y el SOFA. Hay un estudio recientemente que publicaron y ellos compararon los scores para definir la severidad de estas infecciones y predecir que el paciente pues entonces tenga sepsis. Lo que han encontrado es lo siguiente, usted el Quick SOFA lo podría usar, lo podría tener en la cabeza, pero el Quick SOFA le detecta muy tardíamente el paciente con sepsis, porque el paciente ya tiene que tener alteración del estado de conciencia o taquipnea o hipotensión. Ese paciente ya está en un estado o irreversible o muy avanzado. Entonces, la sensibilidad del Quick SOFA no es tan buena. Y por lo tanto, lo que recomiendan es que uno use criterios clínicos para clínicos y utilice las escalas SIRS y SOFA como para diagnóstico y pronóstico de los pacientes. Entonces, el SIRS, recordamos que es la respuesta inflamatoria sistémica de los pacientes y se define cuando se cumple dos o más de estos criterios. Entonces, temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, taquicardia mayor a 90 latidos por minuto en un adulto, taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto en un adulto o una presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, hipocapnia precisamente desarrollada por esta taquipnea, o que el paciente tenga leucocitosis o leucopenia mayor a 12.000 o menor a 4.000 o la presencia de más de 10% de neutrófilos inmaduros. Entonces recordar que uno se va
al principio y tiene que tener una historia clínica muy clara en la que usted tenga una sospecha de que su paciente tenga un proceso infeccioso en curso y una respuesta desregulada a ese proceso. Por lo tanto, entonces usted ahí aplica estas escalas ya con una probabilidad pretest para definir qué paciente tiene sepsis o qué paciente ya está en un estado mucho más avanzado. La sensibilidad sería mejor si aplicamos el CIRS, pero recordar que ningún valor aislado va a configurar un diagnóstico, sino que usted tiene que tener una historia clínica, una sospecha pretest, todo un escenario para luego usted aplicar estos scores y definir qué paciente tiene sepsis. Eso ya lo hemos hablado en otros espacios. El quick SOFA, como les había dicho, muy poco sensible porque entonces usted ya tiene que tener un paciente hipotenso o con alteración del estado mental o taquimnéico y esos pacientes definitivamente ya están en un estado de choque, por lo tanto es un paciente que pues ya la detección va a ser muy tardía y esa sensibilidad no es la que necesitamos aumentar en el servicio de urgencias. La sensibilidad, precisamente como les había comentado, idealmente usar el CIRS, pero ningún valor aislado configura el diagnóstico. Y el SOFA, recordar que es cuando usted tiene un puntaje inicial y usted tiene un aumento de 2 o más puntos en el paciente que usted puede configurar que ese paciente tiene sepsis y tiene una mayor probabilidad de mortalidad. Y vamos a evaluar, recordar que el SOFA evalúa cefalocaudal, evalúa Glasgow, presión arterial media, la PAFI, plaquetas, bilirrubinas, creatinina y gasto urinario. Esto no es que uno tenga que aprendérselo, si uno sabe que es el SOFA, entonces lo va y lo busca, pero si uno tiene en la mente así cefalocaudal lo que tiene que evaluar, entonces vamos cabeza, corazón, pulmones, posteriormente abdomen, por decirlo así, en el que evaluamos plaquetas, coagulación, bilirrubinas hígado y riñón con creatinina y gasto urinario. Ya usted sabe lo que además de paraclínicos iniciales en el paciente con sepsis como hemocultivos y demás, tiene que pedirle estos paraclínicos para configurar como todo el espectro diagnóstico y pronóstico de su paciente. Y ya el paciente con shock séptico, esto también lo hemos hablado antes en otros videos, pero recordar que es un choque por vasodilatación y por lo tanto al paciente le falta presión pero no volumen. Entonces, choque no está definido por la presión arterial. No significa que usted tenga que tener hipotensión para estar en choque. Si usted tiene un paciente hipoperfundido con sepsis, usted puede ahí configurar un estado de choque séptico. Y ese paciente recuerde que no le falta volumen, entonces puede tolerar volumen, puede responder a volumen, pero no es el pilar fundamental llenarlo, digamos así, de líquidos, porque no es, digamos, la solución a su causa pues, de choque. Recordar que hipoperfusión la vamos a evaluar en 3 ventanas principalmente, una que es neurológico, entonces el paciente que tiene algún déficit neurológico, otra que es piel, entonces vamos a evaluar ahí llenado capilar, si la piel está moteada, fría, que el paciente esté como sudoroso, húmedo, pegajoso, y renal, en el que hablamos si hay oliguria o anuria, y todo esto determina que mi paciente tenga hipoperfusión, que además podemos usar también criterios paraclínicos como son por ejemplo el lactato y nos da algún valor respecto a la perfusión de nuestro paciente. El lactato, entonces, como les decía, más de 1 milimol por litro, sistólica menor a 90, diastólica menor a 40, o disminución más de 20% de la presión arterial basal, son los criterios que configuran, digamos, pues es una configuración más de definiciones de choque séptico, pero recordar que no debemos esperar a tener un paciente tan chocado, tan mal, ya con hipotensión, para definir que el paciente tiene choque y que debo instaurar las medidas necesarias para que esto no progrese pues hasta el estado pues irreversible de nuestro paciente. Recordar que ya por estudios nuevos como el Andrómeda podemos reanimar con llenado capilar. Entonces a veces lo que pasa es que uno llega y empieza a tomar paraclínicos, inicia todas las conductas, le toma los hemocultivos a su paciente, inicia reanimación hídrica con vasopresores, antibiótico-terapia, pero entonces espera algunos paraclínicos como el lactato para reanimar, que si bien no está mal, usted puede seguir reanimando con lactato, una depuración más de 20% cada 2 horas. El llenado capilar se ha demostrado que no es inferior al lactato y por lo tanto es de gran utilidad porque usted lo tiene al pie fácilmente asequible, usted rápidamente lo puede hacer. Recordar que usted debe tener
la yema, digamos, del dedo, si la va a tomar ahí blanca, y luego evaluar ahí hasta que llegue a menos de 3 segundos, menos de 2.5 segundos, y ahí es que usted define entonces la perfusión de su paciente, o lo puede hacer en el esternón o en la rótula para evaluar también el llenado capilar e ir como corroborando si sus prácticas, si lo que usted está haciendo en su paciente está generando algún impacto. Y ya en el tratamiento, que esto entonces lo hemos hablado también en los videos de sepsis, de surviving sepsis, tenemos el antibiótico, que es el pilar fundamental. Acá recordar que nos recomiendan iniciar 2 antibióticos de amplio espectro, pero ese amplio espectro debe estar basado en la epidemiología local y el foco que yo tenga detectado en mi paciente. Si yo tengo que la sospecha de que inició todo como una ITU, posteriormente progresó y el paciente llega con una sepsis que yo sospecho que es de origen urinario, entonces mi foco debe guiarse hacia pues, microorganismos que puedan afectar la vía urinaria. La idea es que uno inicie el antibiótico máximo 1 hora desde que usted tiene a su paciente en el servicio de urgencias y previamente tomar todos los cultivos necesarios, ojalá cultivos que también estén guiados por el foco del paciente. Muchas veces pasa que el paciente llega, no tenemos un foco determinado, entonces lo cultivamos de muchas partes, pero un cultivo no necesariamente te indica el lugar de la infección del paciente, sí la historia clínica pues propiamente. El volumen, entonces recordar que un choque vasodilatado entre el paciente podría responder, pero usted tiene que estar muy estrictamente evaluando si su paciente está tolerando líquidos, está respondiendo a ellos y qué tanto los necesita, o si ya el paciente, por ejemplo, necesita vasopresor, que recordamos que la norepinefrina es la elección, principalmente porque genera menos eventos adversos, y si no hay respuesta, iniciamos un segundo vasopresor que podría considerarse la vasopresina por un mecanismo de acción diferente. Hay unas consideraciones especiales en eso que estamos diciendo, y es que, por ejemplo, decimos entonces que volumen, no digamos exagerar entre comillas, pero hay pacientes específicamente que podrían tener una buena respuesta, que son pacientes que, por ejemplo, tienen una sepsis de origen gastrointestinal, que llegan deshidratados y que podrían tener una respuesta porque su choque sea mixto y sea también por hipovolemia, pacientes jóvenes y que logren tolerar y responder adecuadamente al volumen. Y para evaluar la respuesta a volumen, entonces podemos evaluar el llenado capilar, posterior a elevación de miembros inferiores, evaluar si ese llenado capilar mejoró 25%, como una prueba, como si usted diera un bolo de líquidos a su paciente. Evaluar el gasto urinario constantemente, el estado mental de su paciente, el delta de CO2, que si este es mayor a 6 indica que hay algún estado pues de hipoperfusión persistente, ecografía de vena cava, el BTI, la integral tiempo-velocidad y el monitoreo hemodinámico invasivo, que esto podríamos hablarlo en otros videitos. Ya cuando decimos qué líquidos usar, recuerden que aún no hay un líquido establecido, sabemos que usamos líquidos isotónicos, entre ellos pues solución salina al punto 9 o balanceada tipo Harman, por ejemplo, que tenemos disponible en nuestro medio, pero no hay estudios que aún indiquen cambios en el pronóstico. Si pareciera haber más hipercloremia, acidosis hiperclorémica y lesión renal aguda en el paciente en el que usamos solución salina al 0.9%, pero recordar que las soluciones balanceadas son un poco más costosas. Entonces la tendencia actualmente pareciera a usar soluciones balanceadas, pero lo que podríamos recomendar es que usted use la solución que tenga disponible en su medio, obviamente una solución isotónica, pero vigile que siempre haya equilibrio de los electrolitos y una función renal adecuada de su paciente. Esteroides, entonces, ¿cuándo usar? Recuerden que los esteroides disminuyen el tiempo de requerimiento de vasopresores, pero no alteran la mortalidad, aunque hay algunos metaanálisis que muestran que podría tener una tendencia a mejorar la mortalidad, y lo vamos a usar solo en el paciente en choque, en el que usted inicia un vasopresor y ya está a dosis intermedias a altas, es decir, norepinefrina usted va a 0.25 microgramos kilominuto, o que usted ya va a iniciar un segundo vasopresor y lo que usamos es hidrocortisona 50 miligramos IV cada 6 horas por 5 a 7 días. Entonces ya, como les decía, el recuento histórico que vamos a hacer es desde el 2001 hasta el 2021, estudios grandes que han demostrado ciertas conductas que les mostré previamente para que vamos como
veamos hacia dónde va esta medicina basada en la evidencia y posiblemente qué cambios vayan a haber más adelante. Entonces, en el 2001, Rivers publica la terapia temprana guiada por metas en el tratamiento de sepsis severa y shock séptico. Recordamos que en ese tiempo existían clasificaciones y la sepsis se dividía según la severidad. Este estudio él cogió 263 pacientes y la meta era que esos pacientes tuvieran una presión de vena cava de 8 a 12 milímetros de mercurio, arterial media mayor a 65, saturación venosa central de oxígeno mayor a 70% y un gasto urinario mayor a 0.5 mililitros kilo hora. Y lo que él encontró es que esa terapia, es decir, tener estas metas en el paciente con sepsis severa o shock séptico, disminuía el riesgo de muerte. Entonces, desde ahí se difundió todo ese manejo de que el paciente con sepsis debería rápidamente recibir manejo que lo llevara a tener unas metas, que en este caso eran las metas establecidas por Rivers. Posteriormente, en 2002, esta autora publica el efecto de los esteroides en el paciente con sepsis y ellos dicen, vamos a ver el efecto del tratamiento con bajas dosis de hidrocortisona y fluhidrocortisona en la mortalidad de pacientes con choque séptico. Cogieron 300 pacientes y vemos que acá es que inician esta dosis de 7 días de hidrocortisona 50 miligramos IV cada 6 horas y 50 miligramos central diario de fluhidrocortisona. Y ellos dicen que los no respondedores, posterior a hacer un test de ACTH, tuvieron una reducción de mortalidad a 28 días del 10%, pero sin diferencias a un año. Lo que sí encuentran es que esos pacientes tenían una resolución más rápida del choque. Desde ese momento es que decimos que los esteroides podrían tener utilidad en el paciente con choque, pero principalmente para resolver más rápidamente su estado de choque o el requerimiento de vasopresores. En el 2004, estos autores dicen, vamos a mirar qué tal usar albúmina versus salino para la reanimación de pacientes en UCI. Evalúan 6.997 pacientes y encontraron que los desenlaces clínicos eran similares, excepto en TEC, que la albúmina definitivamente causó muchos más eventos adversos. 2008, entonces sale este estudio Corticus, un estudio muy importante en el cual evalúan la hidrocortisona para pacientes con choque séptico, cogen 499 pacientes y lo que encuentran es que no hay mejoría en supervivencia independiente de que el paciente fuera respondedor o no al test de ACTH, pero sí hubo resolución más rápida del choque, entonces confirman lo que previamente conocíamos, que el esteroide podría tener una utilidad en ese paciente con choque para resolver más rápidamente su estado. En ese mismo año publican este estudio BAST y dicen, bueno, vamos a ver qué tal vasopresina versus norepinefrina en choque séptico. Lo que encuentran es que en paciente con shock séptico con vasopresor, adicionar vasopresina a bajas dosis no reducía la mortalidad de 28 días comparado con la adición de norepinefrina. Entonces, sin una conclusión pues grande en este estudio, en el 2010 sí sale este estudio muy importante, SOAP2, en el que comparan dopamina versus norepinefrina en el tratamiento del choque. Acá evalúan 1.679 pacientes y lo que encuentran, grande, recuerden que acá estamos hablando de conclusiones muy grandes, pero cada estudio tiene sus limitaciones, sus cosas pues por evaluar con detalle, pero en ese estudio lo que encuentran es que no hubo diferencias en todas las causas de mortalidad de 28 días, pero sí había mayor riesgo de arritmias en el grupo que usaron dopamina. Entonces, de acá empieza a salir el hecho de que la norepinefrina es la primera elección en el paciente con sepsis. En 2014 empiezan a publicar estos estudios en el que dicen, bueno, como se supone que tenemos que tener una saturación venosa central mayor a 70%, y ellos lograban eso a partir de tener una hemoglobina mayor a 9 para mejorar el transporte de oxígeno y la perfusión. Vamos a ver si tener una meta de transfusión mayor a 9 gramos por decilitro mejora los desenlaces en los pacientes. Lo que encuentran es que la mortalidad de 90 días de estos pacientes en los que tuvieron una meta de hemoglobina mayor a 9 gramos por decilitro fue similar a los que tuvieron una meta de hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro. Desde acá también determinan que la meta de hemoglobina no debería ser tan estricta y uno podría tener una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro en el paciente con sepsis, con choque séptico como meta de transfusión. Posteriormente, en ese mismo año, publican ese estudio porque entonces ya salen estudios a evaluar, ¿será que esos protocolos que conocemos como el protocolo de Rivers inicial
si tiene algún impacto en esos pacientes. Y evalúan el cuidado por protocolo en choque séptico y lo que encuentran es que hay una diferencia de mortalidad de 60 días usando terapia guiada por metas. Recordar que acá, ya en el 2014, ya después de todo lo que ha pasado y después del estudio de Rivers, ya hay una conciencia mucho más importante del personal respecto al paciente con sepsis. Por lo tanto, estos estudios pues no es que estén descartando que no tenga unas metas establecidas, pero sí entender que tal vez no hay que ser tan estricto con la medición invasiva de ciertas cosas como por ejemplo la presión venosa central, sino que usted puede guiarse por parámetros clínicos para guiar la terapia de su paciente. Y en este mismo año sale este estudio Sepsis-PAM. Ya había un estudio previo que era de Bárpula en el que habían evaluado que la presión arterial media mayor a 65 podría ser la meta ideal en el paciente críticamente enfermo. Y acá dicen, bueno, vamos a mirar cuál es la meta de presión arterial media en pacientes con choque séptico. Tienen 776 pacientes y los aleatorizaron a meta de 65 a 70 versus 80 a 85. Lo que encontraron es que esta meta más alta no disminuía mortalidad a 28 días, pero en el paciente hipertenso posiblemente esta meta mayor sí podía disminuir la disfunción renal asociada porque estos pacientes tienen una autorregulación más desviada hacia la derecha, una presión arterial media, digamos, a la que están acostumbrados, que es más o menos en este umbral. Por eso entonces que acá sacamos que la meta de presión arterial media debería ser 65 a 70 milímetros de mercurio en la mayoría de los pacientes y considerar en algunos pacientes utilizar metas más altas para lograr la perfusión adecuada. En el 2015 sale una revisión sistemática y metaanálisis y ellos evalúan entonces los efectos de los vasopresores. Tienen 32 ensayos clínicos, 3.544 pacientes y encontraron que la norepinefrina tenía un beneficio en supervivencia, mejor perfil hemodinámico y reducción de eventos adversos respecto a dopamina. Esto ya lo habíamos evaluado antes en el SOAP2, que es el más importante, pero acá en esta revisión sistemática confirman entonces que la elección debería ser norepinefrina. Ya posteriormente en el 2018 tenemos este estudio ideal UCI en el cual evalúan si la terapia de reemplazo renal temprana en pacientes con falla renal aguda y sepsis tendría como alguna utilidad. Lo que encuentran es que no hay diferencia en la mortalidad por todas las causas a 90 días si usted rápidamente instaura la terapia de reemplazo renal versus si usted espera que haya una emergencia para instaurar la diálisis. Entonces, si no hay necesidad de una diálisis urgente, la idea es no dializar porque no hay ningún impacto en mortalidad de estos pacientes. En ese mismo año sale el Adrenal, que evalúan 3.800 pacientes con choque séptico, vasopresores y ventilación mecánica, y evalúan si hidrocortisona versus placebo tenía algún impacto en mortalidad. Encuentran que no hay diferencia en mortalidad por todas las causas, pero si hay menor tiempo para resolver el choque, menor tiempo la alta de UCI, menor tiempo de extubación y menor requerimiento de transfusión en estos pacientes. Entonces, nuevamente confirmamos pues lo que previamente conocíamos. Por acá este estudio, como el PROCES, también evalúa las metas, pero entonces acá cogieron 1.200 pacientes con choque séptico en UCI y evalúan la aplicación de hidrocortisona 600 miligramos IV cada 6 horas, 60 miligramos, y fluorocortisona 50 miligramos por sonda nasogástrica, y encuentran que los esteroides tienen mejores desenlaces en supervivencia a 90 días, tiempo de resolución de choque y falla orgánica, que anotan ellos en este estudio que los pacientes posiblemente eran menos graves que los estudios previos de ANANE que habíamos evaluado, por lo tanto por eso tal vez hubo un impacto en supervivencia. Sin embargo, pues sigue siendo la misma recomendación del paciente que está en choque. Y ya este estudio, creo que es más reciente, qué pena, pero este estudio, el Andrómeda, súper importante en Latinoamérica, 420 pacientes, un estudio que fue multicéntrico en varios países, incluyendo Colombia, y ellos evalúan si el llenado capilar versus lactato es superior usar el llenado capilar para la reanimación de su paciente con choque séptico. Lo que encuentran es que no es superior,
Sin embargo, entonces en lo que encuentran es que podríamos combinar factores clínicos y paraclínicos para reanimar a nuestros pacientes, usar el llenado capilar, también usar el lactato y tener siempre como esa vigilancia de nuestros pacientes. Que es muy importante con esto, que el llenado capilar es un parámetro que usted fácilmente adquiere de su paciente, no requiere un paraclínico adicional o un paraclínico que de pronto no está disponible en algunos lugares, y por eso pues es de gran utilidad este estudio pues en la actualidad. Y hay una revisión sistemática de corticoides en sepsis. Este es con 10.194 pacientes y encuentran que posiblemente sí tienen algún impacto en mortalidad, como les había mostrado, posiblemente en pacientes que estén menos críticamente enfermos, pero sigue siendo la elección pues en el paciente con choque, dosis intermedias a altas de vasopresor o un segundo vasopresor. Y en este estudio del 2020 que les había mencionado, evalúan Quick-SOFA, SOFA versus SIRS en 13.780 pacientes. Lo que encuentran es que hay falla en los tres scores en predecir infección independientemente de qué subgrupo estuviera usted utilizando, pero el SOFA pareciera ser mejor en pacientes críticamente enfermos. Entonces recordar utilizar esos parámetros, ojalá unir nuestra clínica, historia clínica y demás para poder encontrar nuestro paciente con sepsis, rápidamente detectarlo e iniciar el manejo oportuno. Por acá hay una revisión sistemática también en el 2020 y entonces ellos dicen, ¿será que iniciar norepinefrina rápidamente en los pacientes con choque séptico tiene algún impacto? Lo que encuentran en 929 pacientes es que iniciar tempranamente norepinefrina si el paciente lo requería, si el paciente se encontraba en choque, podría disminuir la mortalidad a corto plazo, llevar el paciente a una presión arterial media más rápido, pues a la meta que usted tenga, y el paciente podría requerir menos volumen de líquidos a 6 horas, que ese es otro aspecto importante porque actualmente lo que se está viendo con los nuevos estudios es que si usted tiene muchísimo volumen en su paciente, si usted tiende a sobrecargar a su paciente, podría tener eventualmente mayor mortalidad y morbilidad. Por eso se está utilizando como una terapia mucho más restrictiva, intentar guiar por otros parámetros e inclusive usar la ecografía como método de reanimación. Entonces, como les decía, pues era un repaso histórico muy rápido. Ya si quieren evaluar cada uno de los estudios, les recomendaría ir a cada uno, evaluar las limitaciones, hacer una revisión juiciosa con las guías de JAMA. Pero tenemos entonces que seguimos teniendo unas metas muy claras y es identificar tempranamente ese paciente con sepsis, un paciente en el que usted tiene una historia clínica sospechosa, usted hace unos scores de riesgos, usted evalúa si su paciente tiene choque séptico y el choque está dado básicamente por hipoperfusión, ventanas neurológica, renal, piel y algunos paraclínicos. Ya cuando usted tiene el paciente con sepsis, entonces, ¿qué hacer? Entonces, recuerde que ese es un paciente que usted debe tratar como un triaje 1, triaje 2 máximo, pues, y en la primera hora iniciar toda la terapia, antibiótico, que es el pilar, líquidos si el paciente lo requiere, vasopresores tempranamente si usted ve que no hay una respuesta adecuada al volumen que usted está poniendo, o el paciente, por ejemplo, no toleraría volumen porque es un paciente con falla cardíaca además, inotrópicos en el paciente que también lo requiera. Y recuerden iniciar todos los paraclínicos. Acá en este momento usted ya tomó hemocultivos, tiene los cultivos apropiados según el foco que usted sospecha, esteroides en el paciente que lo requiere, que dijimos entonces paciente en choque con vasopresor, dosis intermedias altas o segundo vasopresor, tener metas de oxigenación adecuadas, glicemia, que debemos tener básicamente euglicemia, normoglicemia en el paciente, tromboprofilaxis, que recomendamos entonces heparinas de bajo peso molecular, a menos que haya una contraindicación, gastroprotección, que esto aún está debatido, y esto sí les recomiendo que también vayan a leer cada paciente, pero no es como una conducta emergente, entonces podrían tomarla posteriormente la decisión individualizando el paciente. Transfusiones entonces solamente en el paciente que tenga una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro o que tenga otra condición que amerite transfusión, y las metas que entonces seguimos guiándonos por presión arterial media mayor a 65, lactato menor a 2 y llenado capilar y el gasto urinario, que son metas pues clínicas fácilmente que usted fácilmente puede adquirir.
Entonces, básicamente, como este era el recuento histórico, ya quedamos pendientes como a sus comentarios para seguir como construyendo todo este concepto respecto a la sepsis. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Tutorías Medicina Interna y Urgencias UDA.